Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Están todos ahí? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma, diga conmigo, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando la palabra de Dios nos habla en este capítulo, tenemos que aplicar la hermenéutica, la teología, inclusive tenemos que ir a otras teologías para entender lo que David está hablando. Porque cuando nosotros leemos que en tus libros estaban escritas todas las cosas, nuestra mente, nuestra imaginación inmediata se va a un libro, de páginas, de hojas. Pero hay en la existencia de la vida lo que llamamos el ADN. El ADN no fue, amados hermanos, hasta pocas generaciones atrás donde el hombre ha descubierto increíblemente lo que hay. En los genes, en la genética, es como un libro. Y la ciencia, los científicos han descubierto cosas impresionantes. Voy a darles poquita lectura sobre esto para que entendamos un poquito más sobre la genética. Dice, cada uno de nosotros cuenta con una secuencia de información química que determina el aspecto de nuestro cuerpo y la manera en que funciona. Esta secuencia se encuentra en largas moléculas en forma de espiral denominadas ADN, que se traduce como ácido desoxirribonucleico, está bien extraño, que se encuentran dentro de cada célula. El ADN transporta los códigos de información genética y está formado por subunidades enlazadas denominadas nucleótidos. Cada nucleótido contiene una molécula de sulfato, una molécula de azúcar desoxirribosa y una de las 4 moléculas de codificación, que son adenina, guanina, citonina y timidina. No son nombres de personas. La secuencia de estas 4 bases determina el código genético. Qué impresionante, pero Dios le ha permitido a la ciencia, al hombre, a los científicos, llegar hasta donde está ahorita, conociendo los secretos de Dios. Cada ADN tiene un código secreto. Y en ese código secreto, ¿qué creen? La ciencia puede saber todo, absolutamente todo de una persona. Cuando va a nacer un niño, ya pueden determinar de qué color de ojos va a ser mujer o hembra, qué va a ser esto, qué pelo va a tener, todas las cosas. Es impresionante, ¿no? Entonces, los segmentos del ADN que contienen las instrucciones para fabricar ciertas proteínas del cuerpo se denominan genes. Los investigadores científicos creen que el ADN humano contiene 25,000 genes codificadores de proteínas. Cada gen es como una receta de un libro de cocina. Unas recetas son para crear características físicas como ojos, marrón, cabellos ondulados. Otras recetas indican que el cuerpo cómo producir sustancias químicas importantes llamadas enzimas, las cuales ayudan a controlar las reacciones químicas en el cuerpo.
Así que junto con los segmentos del ADN, los genes se agrupan para ordenar dentro de estructuras denominadas cromosomas. Cada célula del ser humano contiene 46 cromosomas, organizados en 23 pares llamados autosomas, donde cada miembro del par se hereda de uno de los padres en el momento de la concepción. Después de la concepción, los cromosomas se duplican una y otra vez para pasar la misma información genética a cada célula del nuevo niño que está desarrollando en el ser humano. Hombres y mujeres, los cromosomas del par 1 al 22 son autosomas. Además, las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El par 23 corresponde a los cromosomas sexuales y los cromosomas humanos son lo suficiente grandes para poderse ver en un microscopio de alta potencia. Termino con la lectura de esto. Dice que cuando un niño es fecundado en el vientre de su madre, automáticamente está heredando la mitad de cromosomas de su padre y la mitad de cromosomas de su madre. Y solo una de las de los hombres, el Y, hace la diferencia para estar estructurando la genética de ese nuevo ser humano. Cuando David dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables son tus obras. Y dice, mi alma lo sabe muy bien. La palabra de Dios nos enseña a nosotros los misterios de Dios. Y necesitamos conocer nuestra alma para entender el propósito de Dios en nuestra vida. El problema grave aquí es que a veces no entendemos ni siquiera cómo somos nosotros. Ni siquiera cómo somos nosotros. Nosotros mismos nos autoengañamos, nosotros mismos nos autorrobamos o lo que sea, pero nosotros mismos nos defraudamos y después viene el remordimiento de aquellas cosas que se hacen fuera de control. Entonces, lamentablemente, hermanos, según la ciencia, hasta la 5ª generación es cuando la división de células, de cromosomas, empieza a disminuir y empieza a salir generaciones un poco diferente a lo que venimos diferenciando. Pero la Biblia nos enseña que alrededor de 32 generaciones somos los que podemos ser alcanzados. Por eso a veces, hermanos, no sé si ya hablando en términos humanos entre nosotros, por ejemplo, vemos los niños y decimos, ¿cómo se parece a su mamá? Y otros, no, ¿cómo se parece a su papá? Y otros, no, ¿cómo se parece al tío? No, ¿cómo se parece al abuelo? No, ¿cómo se parece a la abuela? Como que hay una similitud en sus rasgos que despierta el interés de saber de quién es, ¿no? De quién vienen los rasgos, pero en realidad es del padre y de la madre. El padre y la madre traen los cromosomas de sus padres y los padres de sus padres y los padres de sus padres hasta 32 generaciones. Y como cristianos debemos conocer esto porque estamos en graves problemas. Somos cristianos con serios problemas de carácter, problemas de temperamento, problemas de gustos, problemas de enfermedades, problemas de toda índole, porque la genética que se recibió de nuestros antepasados viene haciendo declive en nuestros propios cromosomas. Entonces, el alma, ¿dónde creen que nace el alma de cada individuo? Si alguien quiere darme una respuesta. Porque acuérdense ustedes que se necesita un óvulo y se necesita un esperma, y cuando este es fecundado, entonces ¿qué surge? ¿Qué surge? La vida. La vida. Y para que surja la vida,
debe ser depositada un ¿qué? Un alma. Bueno, en el momento que fecundas, el soplo de vida ahí está automáticamente por la divinidad y la soberanía de Dios. Esto es algo que ya está escrito por Dios y así es la reproducción. Pero esa parte que ha sido fecundada, que ya empieza a tener la vida, necesita un alma. Entonces desde ahí empieza e inicia el alma. Entonces el alma no es la que trae la forma de cómo va a ser la persona. El alma es humana, o sea, tiene contacto humano, pero el alma es espiritual, tiene contacto con el espíritu. El alma es la que va a hacer que nuestro cuerpo, nuestra genética, pueda moverse, pueda hablar, pueda decir, pueda pensar, pueda hacer cosas, pero el alma se va a adherir en las moléculas, en las células, en los cromosomas, en la vida que se ha germinado. Entonces, si nuestros antepasados hicieron cosas que estaban fuera de orden, entonces esa personita que va a nacer ya va a traer sus genes. Acuérdense que David dijo en una ocasión: en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces esto vino a repercutir en todo el historial de la vida de David. No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, algunas personas dicen: ay, es que traemos la heredad del cáncer, ¿verdad? Murió del cáncer y su hija murió del cáncer, su nieta murió del cáncer. Y los doctores es lo primero que preguntan, ¿verdad? ¿Tiene algún historial de su familia? ¿Quién está enfermo? ¿Qué enfermedad tienen? ¿Por qué? Porque saben que esto es hereditario en los genes, en la genética. El problema es que la ciencia nunca se va a meter con lo espiritual. Y lo espiritual siempre nunca se va a meter con la ciencia. Entonces aquí necesitamos nosotros buscar una parte neutral para darnos cuenta de lo que Dios hizo en la vida del hombre y en lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Porque nuestros genes determinan nuestro carácter. ¿Sí o no? Sí. Dice, ¿cómo podemos nosotros hacer para que una persona cambie su forma de pensar, cambie su forma de vestir, cambie su forma de comunicarse, cambie su forma de pensar, que la persona radicalmente dé un giro? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Podrá o no podrá? ¿Podrá o no podrá? Hablen, hermano, no me asusten. Bueno, estamos hablando de que hay ciencias como la psicología y todas estas cosas que ayudan a las personas a dejar el cigarro, a dejar la tomadera, a dejar de ser... Hay neuróticos anónimos, y ¿verdad que sí? Neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos y de todo, ¿no? Ya hay para todo. Entonces descubrieron psicología, psico, alma, logia, enseñanza. Comprendieron que los sentimientos y emociones pueden ser cambiados a través del diálogo y a través de estar metiendo en el cerebro algunas cosas que pueden ayudarles. Pero nosotros sabemos que hay una raíz en el problema. Las personas no cambian así nada más, porque hay una matriz, hay una raíz, ahí de donde salieron. Los peores asesinos que en las cárceles se hicieron las mejores personas y después fueron absueltos y salieron y terminaron haciendo un suicidio impresionante de personas, volvieron a lo mismo. ¿Por qué a veces, amados hermanos, no entendemos lo que la palabra de Dios dice? Cuando la Biblia dice el perro vuelve a su vómito, está refiriéndose a que las personas, cuando no son cambiadas y transformadas por Dios, vuelven a lo mismo. Miren, por ejemplo, mi bisabuela se casó, su esposo la dejó con sus hijas, mi abuela se casó, su esposo la dejó con sus hijas, mi tía se casó, la dejaron con su hija, mi madre se casó, la dejaron con sus hijos.
O sea, si se da cuenta, es una conducta reglamentaria en ese tipo de vida. Como que hay algo psicológico en las personas que así tiene que ser. ¿Sí o no? Así. Las hijas ven su vida, su trasfondo de su madre, su trasfondo de sus padres, y piensan que así es. Y aunque quieren escapar de la realidad a veces, no lo logran. ¿Por qué? Porque está en sus genes. Entonces, la psicología, la educación, la información y todo lo que podamos nosotros adquirir, ayuda a las personas a sobrevivir. Pero en el fondo necesitan una liberación, necesitan algo que los haga 100% libres de eso. Por eso, hermanos, Jesucristo vino a morir. Porque una sola gota de su sangre, un gen del Hijo de Dios, es para poder cambiar la humanidad completa. Ningún gen cambia hasta que no es y entra en una transformación genética. Hoy la ciencia ya está descubriendo las mutilaciones genéticas, está haciendo cosas impresionantes como simplemente la ingeniería genética, ¿va? La ingeniería genética ya están ellos determinando que pueden tener hijos. ¿Cómo lo quieres? No, pues que se parezca a Arnold Schwarzenegger, que tenga ojos azules, que se parezca. Sí. Y ya están dividiendo los cromosomas, las células, y están tratando de cambiar. Lo han logrado con animales. ¿Se han visto los animales, ¿verdad? Que los pollos están de este tamaño, nada que están bien inyectados, ¿verdad? Los cerdos, las vacas, todo eso que comemos está lleno de todo eso. Entonces, el problema, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no se puede dejar de mentir? Porque hay personas que tienen ese problema de mentir. Toda su vida está basada en la mentira. Otros está basada en robar. Ya roban hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Saben con dónde agarrar. ¿Sí? Hay personas que son pedofilios, que atacan a niños, que atacan a personas, que son violadores, se les llama a otros asesinos en serie, porque su genética está dañada. Entonces ahora los derechos humanos y las leyes están cambiando la forma de ver las cosas y nos dicen, tiene un problema psicológico. Tenemos que entenderlos, que hay un problema psicológico, pero realmente es un problema que solamente la sangre de Jesús puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Abraham, el hombre de Dios, el amigo de Dios, el padre de la fe, el padre de multitudes, su espíritu, lo espiritual, siempre sobresalió en todo. Pero siempre nos muestran un lado de su alma, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Abraham? Mintió con su esposa. ¿Qué hizo Isaac, el hijo de Abraham? Mintió. ¿Cuál fue la consecuencia de Abraham y de Isaac? Que Jacob mintió, era un usurpador, era un ladrón. Entonces, hasta que no se rompe, hermanos, no es una maldición, pero hasta que no se rompe esa genética del alma a la que nuestra alma se aferra, entonces no vamos a poder ser libres y disfrutar la vida en Cristo. Por eso cuando los cristianos aceptan a Jesús, se arrepienten de sus pecados y viene Jesús sobre ellos, decimos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que por su sangre, amén. ¿Por qué? Porque la sangre es la genética de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque ahora tu genética humana
puede ser transformada, puede ser decodificada con un nuevo código por la sangre de Jesús. Y las cosas cambian. Las cosas cambian. Vemos a David que falló. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que tocaba el arpa y echaba fuera demonios. El hombre que con solo una piedra mató a un gigante. El hombre que mataba a miles. El hombre que hacía cosas impresionantes. De repente, simplemente salió al terrado, vio una mujer y se acabó David. Su genética salió a la luz. Su genética salió a la luz. Su alma tomó el control de sus emociones y dijo, esa mujer tiene que ser mía. Y de una cosa lo lleva a la otra. Cuando le damos la autonomía, el poder, la autoridad a nuestra alma, entonces toma el control y va una cosa tras otra. David no solo se adulteró con esa mujer, sino que mandó matar al esposo, se convirtió en un asesino. ¿Por qué David sacó a relucir eso? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Quién era la abuela de David? Rahab, una prostituta o ex. Una mujer que se entregó y se desvió a sus pasiones desordenadas y que ese tipo de genética alcanzó hasta el trono de David. Pero no se fue ahí. Esa fue la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. ¿Qué pasa con Salomón? Salomón, el hombre que en vez de riqueza y poder y dominio le pidió a Dios sabiduría y se hizo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Pero una noche, un día se levanta y su genética flora y saca a la luz y su alma toma el control. ¿Y qué hizo? Fue el hombre con más mujeres sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas mujeres tenía? Más de 700 mujeres. De todos los países, él traía mujeres de todos lados y eso fue su perdición. ¿Qué pasa con Absalón, el hijo de David? ¿Qué pasó con Absalón? La genética de su padre, de su abuela, de sus antepasados, lo consiguió también. Absalón llenó su corazón ¿de qué? De odio hacia el trono de su padre David. La envidia lo cegó y quiso ser mejor que su padre y dividió el trono de David. Y cada uno podemos ir diciendo así y será algo tremendo, hermanos, pero quiero decirles algo desagradable que a nadie nos gusta. Quiero que se examinen esta noche, porque nos guste o no nos guste, usted tiene la mitad de cromosomas de su padre y la mitad de cromosomas de su madre. Y eso puede ser algo que impide que nosotros alcancemos la plena y absoluta libertad de Dios. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la ciencia, comprobado científicamente. Y ahora la Biblia nos enseña a nosotros, como David le dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas. ¿Cuál libro? El ADN. En el ADN están escritas todas las cosas que se deben de saber de uno. Así que ya no es como antes, hermanos. Hoy descubren un cadáver que tenía que dizque 4,000 años, 5,000 años, y sacan el ADN y dicen, este era el faraón fulano, tenía los ojos verdes, tenía el cabello largo. Ya saben todo, con los puros cromosomas. Imagínense, hermanos.
Entonces, la Biblia dice, hablando Dios específicamente a Moisés a través para el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo capítulo 20, visitaré la maldad de los padres, escuchen, sobre los hijos. ¿Hasta la qué? Hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación. Pero no es que Dios personalmente dice visitaré. Cuando dice visitaré, dice se cumplirá lo que he establecido, se cumplirá lo que está escrito, se cumplirá lo que tiene que ser. Los genes se irían multiplicando y dando, amados hermanos. ¿Se han fijado ustedes los que tienen hijos? Por ejemplo, el que tiene 7 hijos, 4 hijos, 3 hijos, no importa. Dicen, oye, pero ni se parece al papá ni a la mamá. ¿Sí o no? ¿Sí se han fijado en eso? Sí, hermanos. Nosotros conocimos un matrimonio de tarumaras allá en la sierra, de tarumaras, y tenían una niña güera, con ojos de color. Y cualquiera que dice, no, pues es de Sancho, ¿verdad? Sí, cualquiera que mira porque dice, oye, pero qué raro, ¿verdad? Mira, todos los hijos se parecen al papá o la mamá, pero ese no se parece a nadie. Se me hace que le hizo de chivo los tamales. ¿Sí o no? ¿Sí han oído eso? Pero ¿qué creen? Dice la ciencia, los científicos, que el despliegue de la genética en la quinta generación se rompe y cae en declive, y esa persona toma su nueva realización genética y puede tomar la genética de un abuelo, de un bisabuelo, de alguien en el pasado que tenía el pelo güero, que tenía el pelo rojo, que tenía los ojos azules. Y a veces la gente, no, pues ni el abuelo. ¿Quién conoció al bisabuelo? No, pues nadie lo conoció. Entonces no saben que el bisabuelo o el tatarabuelo tenía los ojos azules y tenía el pelo rojo. Entonces es ahí donde nosotros nos medio confundimos y decimos, pero ¿por qué este? Y ahora es al revés. Otros dicen, esta es la oveja negra. ¿Ya han oído? Esta es la oveja negra de la casa. Todos salieron educados y tienen sus carreras, hicieron esto, tienen sus buenos trabajos, son muy educados. Nomás tenía que salir así. ¿Sí o no? Y los papás dicen, pues si nosotros no le enseñamos eso. Nosotros no lo enseñamos eso, nosotros lo educamos bien, nosotros le enseñamos a comportarse. No sabemos de dónde sacó eso. Escuchen, hermanos, no es que sea de otra persona. Los genes cambiaron. Y él tendrá su propia personalidad y se la dará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahí es donde se rompe la generación y empieza una nueva generación. Pero los que sabemos claramente que tenemos genes de nuestros padres, ahora sí que estamos fregados. Por ejemplo, los que se nos cae el pelo y nos quedamos calvos. Ese forzosamente tiene que venir del abuelo, el papá de la madre. Si viene por el lado de la madre, por el cromosoma X, tiene que venir forzosamente por ahí. Pero luego yo me acuerdo y digo, no, pues mi abuelo no tenía el pelo, no, él tenía pelo. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? Pero ¿qué tal si su papá o su abuelo estaban así? Entonces todos tenemos algo, hermanos. En la diferencia, por ejemplo, en mi caso, hay un cambio, yo estuve estudiando mucho eso, hay un cambio radical en cuanto a la genética de mis padres hacia mí por la causa de ser sietemesino. Las personas que nacen sietemesinos sufren un trastorno en sus genes y hay cambios radicales en sus genes que lo van a aislar de su genética. Entonces, hay personas que dicen, pero ¿cómo? Pues todos salieron igualitos a su papá, ¿por qué no? Por eso que inventaron la canción ese, oye, ese orgullo, el negrito es el único tuyo.
¿Verdad? Por esa causa. Entonces, ¿qué hacemos cuando sabemos que nuestros padres sufrieron deficiencias mentales, tuvieron enfermedades que eran, ¿cómo se dice?, neuróticos, que eran personas bipolares, que eran personas con problemas fuertes de carácter? Nosotros como hijos tenemos que romper con esa transición. La única forma de romper la transición es a través de la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo modifica, altera el ADN del alma. El alma ya no puede apegarse a la regularidad básica de los genes humanos, sino que tiene que escuchar al Espíritu. Por eso es importante, hermanos. Pablo le dijo a Timoteo: espero que hayas heredado la fe de tu abuela, que tengas la fe de tu abuela, porque sabían que podía ser hereditario. La abuela era una mujer de fe. Entonces nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos pensaran como nosotros, fueran como nosotros, hicieran lo que hicimos nosotros. Pero la realidad es que el cronosoma de la mitad de la madre y del padre se asociarán y formarán un gen con un camino diferente, tomando de aquí y de allá algunas cosas importantes de la vida de sus padres, pero formarán su propia genealogía. Algunas personas deciden nunca casarse. No son eunucos, pero deciden en su vida nunca casarse. ¿De dónde sacaron esa idea trastornada, hermano, de no casarse? De algún gene de sus padres, algún gene de sus abuelos. Por eso todo está como enclavado en un mismo sistema. Los que estudian la criminología, los que estudian los crímenes, cómo asesinaron, ellos se meten en todo esto. Ellos necesitan conocer a los padres, necesitan conocer sus antepasados, de dónde vienen, qué está pasando, y saben inmediatamente y pueden dar un diagnóstico de esa persona. Yo no sé, hermanos, pero aquí lo que importa ahorita es que le permitamos a Dios que nuestra alma genéticamente sea cambiada. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: el que es nacido de Dios nunca peca. ¿Sí o no? Pero el que no es nacido de Dios, dice que su padre es el diablo. Eso dice la Biblia, hermanos. Ahora yo digo, ¿Dios miente? ¿Dios roba? ¿Dios odia? Dice que si decimos que conocemos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, entonces somos mentirosos. Quiere decir que la genética de Dios no está todavía en nosotros. La genética de la sangre de Jesús, nuestra alma debe darla a conocer. Miren, Elenor tiene muchos rasgos de su papá. Aunque le digan a Elías que Elenor no es de él dice: ¿cómo no es mi hija? Yo sé que es mi hija. ¿Sí o no? Dios, hermanos, dice: sed imitadores de mí como hijos amados.
que nos parezcamos más a Dios. Nuestra alma debe tener hambre de Dios. Debe tener hambre por hacer la voluntad de Dios, por seguir los pasos de Dios. Debe existir la genética espiritual de Dios en nuestra alma, de tal forma que nuestra vida sea impactada y que dejemos que las obras de las tinieblas no hagan escarnio en nosotros, sino que la luz de la genética de Dios esté en nosotros. Es por eso que es importante, hermanos, aunque hayamos nacido de nuevo en Cristo, romper toda maldición generacional. Cuando venimos a orar, es una de las oraciones que yo hago por Kara. Señor, que todas nuestras maldades, que todo lo que nosotros como abuelos, bisabuelos y padres hacemos no caigan sobre nuestros hijos. Podemos romper esa línea de maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Por qué hay tanta depresión en personas? ¿Por qué hay tantas enfermedades en las personas? Hay una línea delgada, hermanos, que no conocemos, donde la genética tiene mucho que ver, pero el alma es la que necesita ser transformada. Porque una vez que una sola gota de la sangre de Jesús espiritualmente caiga sobre nuestra alma, sucede una revolución dentro de usted. Empieza a amar más a Dios, empieza a ver las cosas de Dios diferente, anhela estar en la iglesia, anhela escudriñar su palabra, anhela hablar con Dios, porque su genética está siendo transformada por el poder, la gracia maravillosa de Dios. Pero si su vida está en desánimo, en declive, en desaliento, en maldades, en la mentira, en el robo, entonces no hay nada de transformación genética ahí. La genética humana sigue haciendo estragos en la vida de miles de cristianos todavía. Y necesitamos cambiarlas. Yo sé que usted conoce a sus padres. Conoció a sus padres. No sé si a sus abuelos, o a sus bisabuelos o tatarabuelos. Pero necesitamos romper. No fue hasta que David le habló a su alma y le dijo: ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás de esa forma? Alaba a Dios, bendice a Dios, porque aún he de esperarle, aún he de confiar en Él. Hermanos, debe existir dentro de nosotros un deseo sobrenatural, espiritual, de buscar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Si no existe eso, su alma sigue gobernando en la genética humana, porque la genética humana nos arrastrará a los sentimientos y emociones, temperamentos y todo lo que existe y que heredamos de nosotros. A veces como hijos, hermanos, no entendemos muchas cosas hasta que maduramos. Yo les soy honesto, yo no entendía a mi madre en muchas cosas. A veces viví una vida enojado, frustrado con mi madre y con mi padre. Y a veces los miraba y hasta coraje me daba. Como de esas veces que nos atrevemos a decir: ¿por qué me trajeron al mundo? Pero hoy que entendemos el secreto de la genética, de los códigos de Dios, lo que Dios hace con nuestra alma, nos damos cuenta que eran personas encapsuladas, personas también agobiadas, esclavas, bajo un régimen de generaciones.
No entendemos el por qué, pero luego lo entendimos. Y ahora pienso y digo, si yo hubiera sabido todo esto antes, ¿por qué no los ayudé? Los hubiera ayudado, los hubiera entendido. Y a veces no lo entendemos. Por eso es necesario que esta noche, hermanos, rompamos con todas las maldiciones generacionales sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre nuestras vidas, porque necesitamos agarrar vida, necesitamos gobernar a nuestra alma, necesitamos dominar a nuestra alma, necesitamos venir y sentir la presencia de Dios, necesitamos vivir la palabra, venir con ánimo, con deseos de que Dios nos muestre y haga nuevas todas las cosas. Pero a veces pensamos, hermanos, que solo siendo cristianos, Dios está obligado a cambiar las cosas. Él, a través de la ciencia, de la tecnología, nos está mostrando y enseñando secretos que nunca el hombre sabía, como este. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas las cosas que debían de suceder. Cada una de ellas, dice. ¿Cuál es este libro? El ADN. El ADN hoy puede ser decodificado. Hoy puede ser desglosado. Hoy puede saberse los problemas neurológicos, psicológicos, emocionales, enfermedades de una persona. Y lo peor de todo, que la ciencia está avanzando tanto que la ingeniería genética hoy está creando nuevas modalidades de vida para que las personas ahora pueden elegir y decir, no lo quiero con este problema de Alzheimer, no lo quiero con este problema de cáncer, no lo quiero, quieren tratar de hacer algo perfecto. Dios, hermano, nos está enseñando a nosotros que necesitamos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Así que experimentemos, hermanos, ¿por qué soy tan enojón? ¿Por qué lloro por cualquier cosa? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué me estreso luego por cualquier cosa? Son los genes. Es la genética, hermanos. Hay cambios dentro de ti. Tu alma está adherido a ello. Y tu alma solo lo que hace es expresar a través de tu cuerpo lo que está pasando dentro de ti. Los errores en el código genético o la receta genética pueden ocurrir de varias maneras. A veces la información no está presente en el código. Otras veces hay demasiada información o la información tiene un desorden equivocado. Estos errores pueden ser grandes, como por ejemplo cuando a la receta le faltan muchos ingredientes o todos, o pequeños, cuando solo le falta un ingrediente. Pero sin importar el error, sea grande o pequeño, el resultado puede ser significativo. Así que hay mucho trabajo que hacer en nosotros. Mucho trabajo, hermanos. No es trabajo del psicólogo. El trabajo del psicólogo es solo hacer lo que tú no sabías, pero ya lo sabes. Sabes cómo darle salud a una alma enferma. Sabes un lenguaje de cómo entender tu alma. Sabes ahora cómo descifrar esos códigos en tu ADN. Sabes de dónde vienes. ¿Por qué me ofusco rápidamente? ¿Por qué soy con este temperamento? ¿Por qué hago o qué? Tus padres y tu madre te lo heredaron. Y por ahí se coló el del abuelo, el del bisabuelo y el tatarabuelo, 32 generaciones con las que tenemos que luchar y vivir. Así que todas nuestras actitudes, comportamientos, nuestras cualidades o virtudes están ahí, hermanos, en una cosa microscópica llamada cronosoma.
y a la cual nuestra alma está apegada. Y ella seguirá la conducta y las reglas de ese cromosoma. ¿Cómo es cambiado? A través de la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesucristo cambia las cosas. El Señor dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas las hago nuevas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar una vida plena, saludable espiritualmente, para vivir como un buen cristiano? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús puede cambiar la historia de una persona de la noche a la mañana. Un hombre que estaba lisiado, 38 años sufriendo por su genética. 38 años. Imagínense qué sufrimiento. Y de repente viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y hasta se rió, ¿no? Dijo, ¿te estás burlando de mí? Tengo 38 años así. Hermanos, Dios hace nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Aquí a esta altura, hermanos, ya no importa ni siquiera de dónde venimos. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? A estas alturas es, ¿qué vas a hacer tú para cambiar la historia de los que están enfrente de nosotros, creciendo, desarrollándose y formándose? ¿Quiénes serán? Hombres de Dios, mujeres de Dios, drogadictos en las calles, prostitutas en las calles. ¿Dónde determinamos el futuro de ellos? Necesitamos una transformación genética de nuestra alma. Y lo único que puede cambiarlo es la sangre de Jesús sobre nosotros. Así que el Señor dijo algo importante para terminar. Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿sabes qué? Esta autoridad la deposito en ti. Te la doy a ti. Pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarás y echarás fuera demonios. Cosas mayores que las que yo he hecho, tú puedes hacer. Lo único que necesitamos hacer es que nuestra vida sea transformada por nuestra alma. El poder de Dios. La única forma, hermanos, de adquirir ese gran regalo es trabajar en nuestra alma. ¿Cómo estás haciendo la transición? ¿Cómo estás haciendo la transición? Cuando estoy hablando de cómo estás haciendo la transición, te estoy diciendo qué estás haciendo para ser mejor cada día. ¿Qué estás haciendo para cambiar todas aquellas cosas que no has podido dejar? Cristianos que tienen años luchando con una tentación, con un pecado, luchando con algo en su persona, con algo en sus acciones, con algo en lo que solo Él ni nadie conoce. ¿Qué estás haciendo para cambiar tu historia? Puedes cambiar tu historia esta noche. Puedes cambiar tu historia esta noche. ¿Cuántos quieren cambiar su historia esta noche? Cuando yo desperté, hermanos, un día sabiendo que Jesucristo había cambiado mi vida, tomé la decisión y dije, rompo toda maldición generacional sobre mi vida. La rechazo. Rechazo la maldad de mis padres, la maldad de mis abuelos, de mis bisabuelos y tatarabuelos, y todo lo que traía en ellos, lo rechazo, lo destruyo, lo rompo sobre la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos. Por eso presentamos a los niños, hermanos. Por eso ponemos a los niños delante de Dios, porque Él necesita cambiar sus vidas. Ellos vienen con una genética humana
que solo Dios entiende. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que Dios nos guarde. Si tus acciones están fuera de la voluntad de Dios, tu alma gobierna. Pero tú necesitas gobernar tu alma. Necesitas ordenarle a tu alma. Ah, si no quieres orar, pues sientas o no sientas, vas a orar. Ah, no quieres leer la Biblia, sientas o no sientas, vas a leer la Biblia. Esa es la lucha del cristiano, hermanos. Eso es la forma de hacer la transición. Cuando menos lo pienses, estarás en el lado de la victoria. Jesús lo expresó de otra forma, dijo: resiste al diablo, sométete a Dios. ¿Y qué va a pasar? El diablo huirá de vosotros. La maldad de nuestra alma se irá. Pero necesitamos cambiar la historia. Que Dios nos ayude a todos a entender el propósito de Dios en nuestra vida. Póngase de pie.
todos juntos, no pienses.